Este fragmento que acabas de ver es uno más de los tantos registros que existen donde vecinos comunes y a pie pelean contra agrupaciones narcos en México. Un grupo de vigilantes armados intercambian disparos con integrantes del cártel conocido como Caballeros Templarios, una organización criminal semi-religiosa con sede en el estado de Michoacán, en el oeste de la región, y aliado al cártel de Sinaloa, el grupo delictivo alguna vez dirigido por el mítico Chapo Guzmán. Hasta comienzos de este año, el barrio de Nueva Italia había estado bajo control de los templarios. El objetivo del levantamiento es limpiar el estado de Michoacán, y no nos vamos a detener. Pero tras una década de miedo, el panorama cambió. Estos hombres, vecinos comunes y a pie como tú y yo, se armaron ellos mismos y comenzaron a sacar a estos maleantes a la fuerza, casa por casa. Algo nunca visto en esta clase de combates. A estos movimientos barriales propulsados por vecinos y civiles se los conoce como fuerzas de autodefensa o simplemente autodefensa. ¿Y qué son o qué simbolizan estas revoluciones barriales? Para saberlo, quédate a verlo. Bienvenido a un nuevo capítulo de enfrentamientos entre sicarios y pobladores. Febrero de 2013, estado de Michoacán, México. Disparos, gritos, choques, peleas y balaceras interminables. Así comenzó a gestarse esta revolución barrial para la protección de los vecinos. La autodefensa, desatando una crisis en la tierra caliente propiedad de los narcos. Agricultores y comerciantes se agruparon en bandas armadas para luchar contra los caballeros templarios. Estas batallas entre ambos sectores generaron un estrés social tan grande que forzaron al expresidente Enrique Peña Nieto a establecer un plan de paz y tranquilidad en Michoacán. El conflicto armado había pasado de ser algo local a replicarse hacia otras zonas de México, provocando muchas más revueltas barriales en contra de la criminalidad y la injusticia. We've just arrived to Michoacán and we've heard that 4 heads have been discovered on the steps leading to this church here in the small town of Sacán. It's a gruesome warning from the Templars as the autodefensas approach this town from the south. Algo había que hacer. Esto no podía quedar así para siempre. Esta frase es la que muchas personas que nada tenían que ver con el mundo criminal usaban como refugio de sus elecciones tan vitales como necesarias. Y es que en la guerra contra el narcotráfico todo vale. Aquí no importa si eres un empresario limonero, un agricultor o un simple peón de campo. Cuando la paz y la tranquilidad del pueblo corren peligro, estas personas harán lo imposible para impedir que la violencia, las drogas y la criminalidad penetren en sus casas. ¿Pero realmente es así de peligroso? Definitivamente lo fue para los civiles que decidieron tomar la situación en sus manos y hacer de estas revueltas una batalla cuerpo a cuerpo. A medida que el tiempo se escurría, estos vigilantes contra la violencia se organizaron hasta legalizar su lucha como una verdadera fuerza parapolicial avalada por el Estado. En definitiva, se ha ido reconfigurando el orden de la seguridad mexicana, lo que además planteó un cambio rotundo en la agenda de la política de este país. Siendo que la única meta era exterminar las bandas narcotraficantes que durante años han dominado Michoacán, este ejército de gente común hizo lo imposible para que la lucha contra el crimen organizado sea parte de la agenda del gobierno federal. La guerra narco solo había traído devastación a una población indefensa, dejando en el camino infinidad de víctimas innecesarias. Las autoridades mexicanas hicieron caso omiso a la innumerable cantidad de denuncias, entre las cuales había violaciones a los derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas y la policía. Es decir, que había complicidad entre ciertos sectores del Estado mexicano y los narcos.
Los civiles estaban desamparados. La corrupción se había filtrado en el corazón de la política y las fuerzas armadas. La convivencia con los narcos era una realidad. En el siguiente fragmento verás las reacciones de los civiles frente a la desidia de no tener quienes los protejan. Hombres, adolescentes y niños, ya desde chicos, son expuestos a estas escenas de criminalidad. Se desquitan con gente inocente, mira. Aquí ir a atorarlos donde anden. La venganza es dulce. No, de hecho uno pues los trata bien. Pero ¿quién dio origen a estas revueltas civiles? ¿Quién fue el primero que se alzó en armas y salió a enfrentar a los narcos, los sicarios y los criminales? Hubo un hombre, un ciudadano que con tan solo 2 escopetas se les animó. Dispuesto a todo, este sujeto fue quien constituyó las bases fundacionales para que decenas de pobladores dejaran sus miedos y sus incertidumbres y se unieran en pos de tener una mejor calidad de vida para las familias que habitaban en estas localidades. Lo apodaban el Comandante, pero su nombre era Hipólito Mora, y esta es su historia. Al principio no se metían con los ciudadanos, pero después se les ocurrió las famosas cuotas. Hipólito Mora fue un agricultor, empresario y activista político, nacido y criado en Buenavista, Tomatlán, en el estado de Michoacán, México. Sus convicciones y creencias en la justicia social dieron origen a los grupos de autodefensas, habiéndose establecido desde el 24 de febrero del año 2013 en respuesta a los permanentes ataques, intimidaciones y extorsiones ejecutadas por el cártel de los Caballeros Templarios a los campesinos del lugar. Sin miedo a enfrentarse a la muerte, el comandante supo guiar a decenas de grupos civiles mediante el uso de armas, defensa personal y control del temor. Gracias a él, el pueblo se vio reaccionario y efusivo, levantando su voz en lo más alto. El constante peligro estaba a la orden del día. Sin embargo, Mora había naturalizado todo. Su tranquilidad era tal que hasta se reía de la mismísima muerte. Su humor muy peculiar. Las constantes burlas a sus enemigos no eran algo atípico. A continuación, este fragmento refleja una parte de la pelea constante entre Hipólito y uno de los líderes de alto rango de los Caballeros Templarios, Dionisio Loya Plancarte, un narcotraficante mexicano en el estado de Michoacán y principal enemigo de Mora. Me dirijo en especial a Hipólito Mora, que llevemos a cabo un pacto de paz y civilidad y con ello evitar más muertes de inocentes que solo van incubando resentimientos y hogares enlutados. Como ustedes, los supuestos comunitarios lo han estado haciendo, patrocinados por el cartel de Jalisco Nueva Generación. Y si después del diálogo no llegamos a ningún acuerdo que beneficie a la sociedad, te reto a un duelo a muerte. Para entender la pelea territorial que por años Mora y el tío, como lo apodaban a Dionisio, tuvieron, es necesario comprender lo que simboliza la zona de Michoacán. Esta es una región rural con costas sobre el Océano Pacífico, con un importante volumen de exportación de productos agrícolas, sobre todo el limón, pero con más de la mitad de su población en la pobreza. Sus montañas también son utilizadas por narcotraficantes para esconder cultivos de marihuana y amapola y laboratorios de drogas sintéticas. En los últimos meses, las autodefensas han tomado por las armas a una veintena de municipios de Michoacán. Ante el recrudecimiento de los enfrentamientos, el gobierno desplegó un fuerte operativo para asumir la seguridad de la región michoacana de Tierra Caliente, incluido el centro de Apatzingán, donde situó a unos 2.000 uniformados.
Sin embargo, las autodefensas se negaron a entregar las armas y tomaron un nuevo pueblo en el municipio de Apatzingán, principal bastión de los caballeros templarios. Finalmente, y tras varios sucesos e intercambios con Hipólito y las autodefensas, Dionisio fue detenido por el ejército mexicano en Morelia, Michoacán, el 27 de enero de 2014 y trasladado a instalaciones de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México. Desde el año 2009 que el tío figuraba como uno de los 37 narcotraficantes más buscados de México, con una recompensa que rondaba los 30 millones de pesos. La cruzada contra el narco le costó caro a Mora, quien rápidamente vio afectada su reputación. Así como en el video Dionisio cuestiona la finalidad de las autodefensas, las autoridades federales dudaron de él al principio y lo asociaron a varias causas. Una de ellas involucró la duda sembrada a raíz de las amenazas recibidas por Dionisio: la asociación con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Esta es una organización criminal mexicana dedicada al tráfico de armas y de drogas duras. Fue gestada en el año 2007 como un grupo armado bajo el nombre de Los Matacetas. Años más tarde, en el 2010, el grupo se independizó y se dio a conocer desde septiembre de 2011. Su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, es conocido popularmente como El Mencho. Esta banda es considerada como uno de los grupos delictivos más peligrosos en México y el principal rival del cártel de Sinaloa por el control de las plazas y los territorios debido a la alta demanda y el movimiento de la droga a nivel local e internacional, lo que ha desatado una guerra constante entre ambos bandos que hasta el día de hoy se mantiene. Sin embargo, no todo fue color de rosas para Mora, quien en el año 2014 fue detenido por haber presuntamente participado en el asesinato de 2 miembros de un grupo civil armado, como también fue vinculado con la muerte de 10 personas. Sin embargo, no se encontraron pruebas contundentes para confirmarlo. Eran rumores infundados que los caballeros templarios habían hecho circular de manera local hasta llegar a oídos de las autoridades. Mora fue liberado un par de meses después. Aún así, él mismo reconocía cómo la estrategia narco había permeabilizado a sus grupos de autodefensa, echando el único objetivo inicial: proteger al ciudadano común, al campesino. De todas maneras, Hipólito siempre defendió a su propia gente, vociferando que era el único que nunca había estado vinculado en ningún escalafón del crimen organizado, por lo que era digno de seguir vistiendo el liderazgo de las autodefensas. Nos estamos defendiendo, nada más. Nosotros no estamos atacando a nadie. Nosotros no salimos a buscarlos a ellos. Nosotros estamos cuidando nada más al pueblo, de que no entren. Pero no estamos en guerra. Estamos defendiéndonos nada más. ¿Se van a morir a balazos? Si ellos quieren, tenemos que defendernos. Los narcos sintieron lo que era estar en peligro por primera vez y poco a poco se dieron cuenta de que Mora era un hombre de armas tomar. Él iba por todo. Hipólito nunca se mudó de hogar ni pidió ser parte de un programa de testigos. Ni cuando lo amenazaron ni cuando atentaron contra su vida en más de una oportunidad. Tras años denunciando públicamente las actividades criminales y las diferentes extorsiones en La Ruana, su pequeño pueblo natal que forma parte del municipio de Buenavista y de la región de la Tierra Caliente y en donde continuó viviendo hasta el día de su muerte, Mora supo navegar las más variadas formas de amenazas por parte de los grupos narcos y sus sicarios. Fue víctima de un grupo de hombres que baleó y prendió fuego a la camioneta blindada en la que viajaba. Presenció el asesinato de 3 de sus escoltas. Hasta debió padecer la matanza de su hijo Manuel. Por todo esto, el campesino supo surfear las más variadas olas de atentados contra su persona y su círculo más íntimo. A continuación, Mora reflexiona sobre la pérdida de su hijo Manuel, quien fue abatido a unas cuadras de su casa cuando se negó a dejar su finca con limones a los enviados de los caballeros templarios. Esta es una entrevista para el recuerdo. Yo te quiero mucho y no quiero que te vayan a hacer daño.
y me lo dijo llorando. Entonces se quitó un rosario y me lo puso. En simultáneo a los años de movilizaciones que aglutinaron entre 15.000 y 20.000 hombres armados en los 34 municipios de Michoacán, el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto encabezó desde el 2014 hasta casi el final de su mandato en el 2018 un proceso de negociación. Esto no tenía precedentes para los civiles armados y el poder público, quienes se tuvieron que poner de acuerdo sobre la persecución de los grupos narcos, la venta indiscriminada de droga a cielo abierto y el negocio del sicariato. En casi un año de reuniones protocolares entre los distintos poderes públicos y la policía militarizada, una gran parte de las autodefensas pasaron de ser grupos armados ilegales a ser parte de las fuerzas públicas federales compuestas por civiles con cargos y responsabilidades de Estado. Este proceso dio pie a la creación de un estilo de policía local denominado Fuerza Rural. Esta nueva fuerza antinarco, similar a la división rural coordinada por las autodefensas, sirvió para fortalecer la seguridad a lo largo y a lo ancho del estado sureño, que sin embargo nunca dejó de ser continuamente asediado por las distintas facciones de los caballeros templarios. Pero mientras Enrique Peña Nieto fomentaba que el gobierno federal apoyara a las autodefensas bajo un marco legal, Hipólito Mora continuamente sufría atentados de todo tipo. Tras el fallecimiento de su hijo, su esposa se vio forzada a mudarse de su país debido a las amenazas. Pero esto le dio aún más ímpetu para cumplir su cometido. Mora se volvió a agrupar con su gente y se mantuvo aún más aguerrido a su postura. Sin embargo, no todos los gobernantes le dieron el visto bueno. Para Alfredo Ramírez Bedoya, el actual gobernador de Michoacán, el movimiento en armas de las autodefensas ha sido ilegal y ciertamente no trajo ni paz ni tranquilidad como quería Mora, sino todo lo contrario, algo que éste consideraba bastante errado. Para Hipólito, quien se autoproclamó como el verdadero fundador en Tierra Caliente de toda la revuelta ciudadana, las subsiguientes agrupaciones de autodefensas nunca fueron iguales a las de él. Mucho menos sus respectivos líderes, ya que varios cedieron terreno ante la corrupción de los narcos, dejando que los grupos de autodefensas se llenaran de puros delincuentes y pelearan en nombre de la paz cuando en realidad tenían un objetivo mucho más siniestro: hacer inteligencia para acercarse al mismísimo Mora y así poder liquidarlo. Y así sucedió. Tal como a su hijo mayor Manuel, Hipólito estaba camino a su finca de limones como cualquier otro día. Sospechosamente no tenía a los guardias federales rondando por la zona. En aquel jueves de verano, las postas de seguridad militar de La Ruana simplemente desaparecieron, por lo que los criminales tuvieron total y completo acceso a las calles del pueblo. Vía libre para planificar su ejecución milimétricamente. Hipólito era custodiado a la distancia por su mano derecha, su hermano Guadalupe. Sin embargo, finalmente lograron penetrar su resguardo. Un grupo de sicarios arremetieron contra Mora y sus custodios a punta de ametralladoras. Y allí nomás lo acribillaron. El video a continuación te impactará por lo real y cruenta de su escena. Sí, así es. ¿Es la blindada? ¿Es ese? ¿Es Hipólito? A pesar de todo, Mora defendió la necesidad de combatir a los grupos criminales de todas las maneras posibles hasta el final de sus días. Ya en la actualidad, el mismo Guadalupe Mora decidió continuar con el legado de su difunto hermano y se ha postulado como candidato a la alcaldía de Buenavista en Michoacán. A pesar de haber sufrido amenazas y hasta un atentado por parte del mismo grupo delictivo que mandó a ejecutar a su hermano, los Viagras de Michoacán. Este es un grupo criminal cuyo dirigente, Nicolás Sierra Santana, es conocido popularmente como El Gordo, y es quien actualmente tiene órdenes de arresto por cargos múltiples de homicidio, posesión y control de los laboratorios de metanfetaminas más peligrosos en Tierra Caliente de Michoacán, el territorio que le ha disputado históricamente a los caballeros templarios.
Nuevamente la convivencia entre el poder de turno, las fuerzas policiales y los grupos narcos sigue tan vigente como nunca en una realidad mexicana cada vez más afilada en la criminalidad. El mismo Hipólito había decidido llevar sus ideales justicieros a las instituciones públicas y federales en México y había aceptado ser candidato de su pueblo por Movimiento Ciudadano. Todo esto con el afán de pelear por el cargo a diputado federal del Distrito 12, correspondiente al estado de Apatzingán. Pero a pesar de hacer campaña, el productor de limones no logró llegar al Congreso y sin mucho éxito volvió al liderazgo de sus cuadrillas pueblerinas. Más allá de que se haya intentado aleccionar a todo un pueblo e infundirles miedo a los campesinos con el abatimiento de Hipólito frente a los ojos de sus guardaespaldas en plena luz del día, su espíritu sigue más presente que nunca, y las revueltas civiles, si bien son pocas y aisladas, siguen subsistiendo hasta el día de hoy. La historia de Hipólito Mora Chávez es una clara representación de que cuando la criminalidad abunda, el pueblo resiste a todo pulmón con lo que puede y como puede. Pueden no saber usar un arma, pero no tendrán miedo de jalar del gatillo si sus vidas y la de sus seres queridos se encuentran en peligro. Así concluye una nueva entrega de Militarmente. Si te gusta nuestro contenido y quieres ver más videos sobre narcos y sicarios, dale like y suscríbete al canal. Pero no te olvides de presionar la campanita para recibir notificaciones. Hasta un nuevo informe de Militarmente.